Somos libres de creer. Es necesario hacerlo desde mi particular punto de vista, y aquel o aquella que dice no creer en nada, ya lo está haciendo. Pero, ¿qué pasa cuando las creencias se corrompen por nuestras malas costumbres? Nos convertimos en instituciones individualistas, corruptas y opresivas. Y eso sucedió con el Santo Oficio de la Santa Inquisición en México y en el mundo. La historia no es para señalar o violentar, es para conocernos, para saber que tal vez estamos pensando de la misma manera que hombres y mujeres de hace 300 años. Nos ayuda a no cometer los mismos errores. Hoy, en la historia que no te cuentan, las endemoniadas de Querétaro y el juicio a los piratas del Caribe. Las endemoniadas de Querétaro. Para mostrar lo poderoso que eran los nuevos frailes contra los ataques de los demonios, con lo cual se puso de manifiesto la competencia entre el colegio y las otras órdenes religiosas a escasos 10 años de la llegada de los padres apostólicos a Querétaro, entre fines de 1691 e inicios de 1692, la exacerbada espiritualidad centrada en los temas pasionarios y demoníacos importada desde España tuvo un gran impacto sobre todo en las mujeres, pero lo que más consternó a la sociedad fue que algunas de ellas, queretanas, comenzaron a mostrar síntomas de posesión demoníaca después de los sermones encendidos de los frailes. Aunque los exorcismos conseguían alivios momentáneos, los demonios regresaban al día siguiente con nuevos ímpetus, lo que en otras circunstancias no hubiera pasado de ser un simple hechizo. Con la intervención exacerbada de los padres apostólicos, se convirtió en un verdadero complot demoníaco. Sin embargo, muchos miembros de las otras órdenes religiosas comenzaron a dudar de la veracidad de los hechos. Algunos consideraban que las mujeres estaban locas, ebrias o que mentían para ocultar algún pecado mortal y que no podían recibir los sacramentos, verdadero motivo por el cual rechazaban la comunión. Otros acusaban a los franciscanos de ser los causantes del escándalo por ordenar penitencias indiscretas y ser apasionados y demasiado escrupulosos. Contra esa oposición de los escépticos, los padres apostólicos defendieron con firmeza la veracidad de las posesiones, aún después de que una de las mujeres dio a luz una criatura. Lo más insólito llegó cuando Fray Mateo de Bonilla sostuvo haber recibido información de los mismos demonios sobre el embarazo, el cual, según él, había sido producido por el semen que un diablo introdujo en la boca de la víctima. Llegó incluso a afirmar que la cuestión de las posesiones era un dogma de fe, como la presencia de Cristo en la Eucaristía. Estas declaraciones fueron la gota que derramó el vaso. Dominicos y carmelitas desataron una campaña de desprestigio contra los religiosos del colegio. Mencionaron que otra de las posesas estaba embarazada por su mismo hermano y que buscó disimular su estado fingiendo la posesión demoníaca después de un fallido intento de aborto. A principios de 1692, la Inquisición tomó cartas en el asunto. Las mujeres fueron acusadas de fingimiento, apresadas y enviadas a Ciudad de México, donde fueron encerradas en un recogimiento. A Fray Mateo de Bonilla se le mandó a prender proposiciones temerarias y heréticas y se le condenó a estar preso por un tiempo en su celda del colegio. El apoyo de las supuestas endemoniadas se puede explicar en este clima en el cual el demonio ya se había convertido en el principal propagandista del colegio apostólico y de sus santos frailes. A pesar del escándalo, el caso se olvidó muy pronto y el colegio de la Santa Cruz de Querétaro prosperó, y gracias al santuario surgido alrededor de la milagrosa cruz de piedra, se convirtió en el centro de la vida religiosa de dicha ciudad. Los piratas del Caribe. No hablamos del Perla Negra de Jack Sparrow, pero no te vayas, te garantizo que esta historia te cautivará igual o mejor que las primeras 2 películas. Se trata de unos pobres diablos, ingleses y franceses, piratas de profesión, afición o perversión, que fueron perseguidos, juzgados y sentenciados por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Pirata y corsario. Hay que saber las diferencias. Los primeros eran unos simples delincuentes, los segundos también, pero poseían lo que se llama una patente de corso,
que era otorgada por algún gobernante a un particular para que con recursos propios hiciera la guerra en su nombre y a cambio recibiría parte del botín de guerra. Como detalle curioso, en nuestra Constitución mexicana todavía hasta 1966 se concedía al presidente de la República la facultad de otorgar patentes de corso, es decir, que estaba facultado no solo para nombrar a los miembros de su gabinete, sino también para designar corsarios, que en algunos casos resultaron lo mismo. John Hawkins, navegante, mercader, corsario y comerciante de esclavos inglés, quien salió de Inglaterra y llegó por casualidad a las costas de Veracruz. En un principio la flota que comandaba se dirigió a África, en donde sostuvieron varias batallas con los portugueses con el fin de despojarlos de los esclavos que iban a comerciar. Después se dirigieron a América del Sur y Centroamérica para vender los esclavos que habían robado. Ladrón que roba ladrón, pensaron. Algunos españoles pensaron que en las embarcaciones venía el nuevo virrey. Después de una supuesta tregua, los españoles decidieron atacar a los ingleses, quienes salieron huyendo intempestivamente con las naves todavía maltrechas y sin haber podido abastecerse de víveres. Un grupo de 114 piratas solicitó a John Hawkins que permitiera tratar de alcanzar la costa. Algunos de estos llegaron, famélicos y enfermos, a buscar asilo a un poblado en las orillas del río Pánuco, donde fueron detenidos y enviados a Ciudad de México. Tuvieron muy diferentes destinos. Algunos fueron mandados a un obraje de Texcoco, otros a trabajar a las minas de Pachuca, otros entregados como criados en Ciudad de México y algunos lograron escapar. En general, fueron acusados de fingir que eran católicos, ya que según confesaron, por miedo a la Inquisición dijeron que profesaban la fe católica, mientras que en realidad eran adeptos al protestantismo. La mayoría sufrieron diversos castigos que iban desde las penas infames como ser condenado a utilizar San Benito hasta ser enviado a las galeras. Solo uno, George Ripley o Jorge Ripley, fue sentenciado a ser relajado al brazo secular, es decir, a ser quemado en la hoguera por hereje luterano, revocante, ficto y simulado confitente. Sin embargo, se arrepintió antes de ser puesto en la pira y le fue concedida la gracia de ser muerto por garrote vil. Por lo que respecta a los piratas franceses, estos llegaron a Yucatán después de haber cometido una serie de tropelías que incluían haberse robado varios barcos, pasar por cuchillo a parte de su tripulación y mutilar por pasatiempo a otros. Sin embargo, no fueron juzgados por estos delitos, sino por beber en cálices, destruir imágenes religiosas y no respetar el ayuno en días de guardar. La mayoría de estos piratas fueron condenados en el auto de fe de 1574, que fue el primer auto público que se celebró en la Nueva España y que estuvo presidido por el inquisidor Pedro Moya de Contreras, quien también fuera arzobispo y virrey de la Nueva España. Resulta por demás extraño que no hayan sido condenados por robar, matar o mutilar, sino por sus supuestas herejías. Así la justicia en México desde hace más de 3 siglos. Dos historias muy poco conocidas de México y con las cuales podemos apreciar mucho más la libertad de opinión y de culto que tenemos hoy en día. Yo soy Fernando Magaña. Comparte, dale like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en la próxima.